quiero en esta noche, sin más preámbulo, agradecer vuestra presencia y agradecer sobre todo la presencia de Iván Arenas y de José Antonio Torres Iriarte, que creo que más allá de una presentación necesitan simplemente un aplauso, porque ya lo conocemos en toda la trayectoria. Un fuerte aplauso. Queremos invitar a Iván que inicie la exposición para que no continúe. Compañero, muchas gracias. Compañero Fernando, muchas gracias. Gracias por la invitación del compañero Torres Iriarte. Vamos a hablar sobre, según lo que dice acá, vamos a hablar sobre, no sé si la posición del Partido Aprista, pero de alguna otra manera analizar desde el punto de vista aprista cómo puede ser o cómo ha sido hasta ahora el gobierno de Donald Trump, además tenemos cerca de pocos días de haber asumido. La idea es que, a ver, ¿qué podría decir yo del gobierno? Yo escribí un artículo sobre cuál es la posición del LAPRA que debería tener frente a Trump, ¿ya? Y si bien es importante que, y pongo también allí, sí, es importante que algunos compañeros de alguna otra manera sentían cierto apoyo, evidentemente no votamos ahí, pero tenían cierto apoyo contra el Partido Demócrata de Harris y todo digamos, esta mezcolanza de academia, de intelectuales woke que existen dentro del Partido Demócrata. Yo creo que deberíamos de tomar finalmente una posición frente al gobierno de Trump y al nuevo gobierno republicano. Pero básicamente existen varias cosas. Tengo exactamente 15 minutos y voy a tratar de ser de alguna otra manera resumirlo y ser conciso. Varios mitos neoliberales, eso es importante, varios mitos neoliberales se acaban de derribar. El primer mito es de que el Estado básicamente es una interferencia. El mito neoliberal en el que el Estado y solamente los mercados pueden organizar las sociedades es absolutamente falso. El mismo Trump ha utilizado los famosos aranceles con Canadá y con México, a pesar de que tienen hace muchos años además por el propio Trump un tratado de libre comercio. Entonces el mito neoliberal de que el Estado, digamos, no sirve, el Estado de alguna manera no debe regir y debe ser el mercado básicamente quien organice la sociedad política, entonces es absolutamente falso. Trump ha derribado eso y lo que ha hecho es, por el poderío, por la hegemonía de un imperio, básicamente lo que ha hecho es eso, debilitar a México y debilitar a Canadá. Lo segundo es que el imperialismo sigue vigente, a pesar de que nuevamente tú conversas con los liberales o conversas con todos los neoliberales, porque básicamente los neoliberales, digamos, es el pensamiento mainstream de los últimos años, ¿no? Pero de que el imperialismo no existe, el imperialismo existe, y existen diferentes formas: el imperialismo ruso, la plataforma hegemónica china, la plataforma hegemónica norteamericana, anglosajona. Entonces, eso de que el imperialismo no existe y de que las ideas del imperio no existen, las ideas y conceptos del imperio no existen, es absolutamente falso. O sea, sí existe imperialismo, sí existe imperio. La tercera es que no todos los imperialismos son absolutamente iguales, es decir, no ha sido el imperialismo hispano o el imperio hispano igual al imperialismo anglosajón, no lo ha sido. Si revisas la mal llamada colonia, izquierda de esos movimientos coloniales que tratan de decir que todos los imperios son iguales, no han sido iguales. Hay imperios que son de alguna otra manera generadores, hay imperios que son depredadores. En el caso de que los imperios se generan, sus instituciones las generan como tal, ¿no? El imperio español, por ejemplo, fue un imperio generador que generaba instituciones y además de eso generaba diferentes formas de instrumentalización del Estado, academias, universidades, hospitales. A diferencia del imperio anglosajón, que ese fue un imperio básicamente colonial, donde habían factorías, imperios costeños además, ¿no? Que estaban en la costa, y otros imperios diferentes al imperio hispano que tenemos ahora. De tal manera que lo que ronda ahora en estos momentos en la academia, eso de la decolonialidad y el imperialismo, vale decir que no es lo mismo el imperio hispano, ¿no? Básicamente lo que somos el imperio anglosajón. Quizá una cuarta es que la teoría del imperio y del imperialismo de Aya y Torres sigue vigente, sigue actual. O sea, tú revisas la teoría, básicamente que es una construcción teórica del imperialismo, la dicotomía, la violencia del capital, te das cuenta que
digamos, con la construcción de los frentes únicos, sino el partido leninista, el partido de clase, todo ese tipo de cosas están absolutamente vigentes. O sea, quien diga que eso no está vigente en un momento como este se equivoca. Entonces, yo creo que lo más poderoso que tiene, de varias cosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas más poderosas que tiene el APRA en los últimos, o para mostrar en los últimos meses o años, y sobre todo ahora con la, digamos, con la toma de mando de Trump, es que la teoría del imperio, la teoría del imperialismo de Aida Torres sí absolutamente vigente. Porque, y eso lo vamos a demostrar, en Panamá, mañana más tarde nosotros tenemos cobre, y acuérdense ustedes que el cobre se minera en el futuro, también, pero en la cuarta revolución industrial. Pero acuérdense ustedes que mañana más tarde Trump puede decir, oye, ese cobre que está allí no le vas a vender a los chinos, sino le vas a vender a los Estados Unidos. Puede presionar así, ¿no? Acuérdense ustedes también que, digamos, en este mundo, básicamente en el mundo nuevo, donde se necesitan coches eléctricos y todo esto, el cobre es fundamental. Hay tres o cuatro que son fundamentales. De los 15 más importantes, el Perú tiene 7, ¿no? El Perú tiene además litio, que todavía está por ese punto de las nosotros tenemos, pero además tiene cobre, que es fundamental. África tiene cobre, cobalto, pero ya saben cómo está África, ¿no? Sobre todo el corredor que viene de Congo y Zaire. Pero ahora Congo está tomado por una especie de guerrilla de Ruanda, que está pequeño. Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente recursos naturales, ¿no? Lo que tenemos básicamente es cobre. Aquí estuvo hace algunos años, el año pasado estuvo la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, estuvo y dijo exactamente en el Congreso de los Estados Unidos, dijo que tenían que sacar a China de América Latina, que es un espacio de influencia de Estados Unidos. Tenían que sacar básicamente porque China estaba utilizando para sí, para su desarrollo nacional, el cobre, los minerales de Perú, de Chile, básicamente lo que va a ser Argentina. Entonces, no nos hagamos los tontos, o sea, el imperialismo y el imperio existen, ¿no? A todo trapo están funcionando además, ¿no? Y además están funcionando no solamente eso, sino las plataformas hegemónicas, o sea, nosotros somos, la plataforma hegemónica en estos momentos es la plataforma anglosajona, ¿no? Es la plataforma, básicamente, a diferencia de nosotros, la plataforma anglosajona es la que está de alguna manera vigente. Entonces Trump se ha dado cuenta de todo eso. Trump se ha dado cuenta que el poderío de los Estados Unidos básicamente viene desde la tecnología. Incluso los tecnológicos mismos, estos magnates de la tecnología, se dan cuenta que no pueden hacer nada sin Estado. Es otra teoría, digamos, derrumbada en el mito neoliberal, ¿no? El Estado. Acuérdense ustedes, cuando Trump asumió el mando, estaban a su derecha, estaban todos los tecnológicos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que los empresarios necesitan de todas maneras un Estado imperial y hegemónico como los Estados Unidos para poder imponerse en el mundo. He visto algunos artículos liberales, defendiendo los aranceles como una forma de negociar el imperio, ¿no? Que viene, ¿no? Un liberal pues, es increíble. Pero bueno, sí estamos. Entonces, en resumen, para hacerla, digamos, conciso, lo que existe en este momento, en que está funcionando a todo trapo, la teoría del imperio y el imperialismo. Nosotros evidentemente deberíamos tener una posición, ¿no? Hay la torre tiene una posición muy importante en eso del imperialismo democrático sin imperio, por eso ustedes. Pero el problema también es doble, porque ahora tenemos básicamente, lo que tenemos son países en las que de alguna manera, si bien están articulados por algunos tratados, por ejemplo la Alianza del Pacífico, tanto ya conocemos cómo actúa México, cómo actúa Colombia y cómo actúa Chile, ¿no? Entonces evidentemente iba a ser imposible poder tener una plataforma para poder negociar. Entonces la idea es cómo construimos o cómo se construye una nueva plataforma basada en estas ideas primigenias además y aurorales del imperio y del imperialismo de Víctor Raúl, el jefe, y además cómo se condensan esas ideas como el nuevo interamericanismo democrático sin imperio. Yo entiendo que a muchos los anime Trump o los anime Trump porque evidentemente porque Trump de alguna manera no dice cosas que no sean ciertas tampoco, ¿no? O sea, no sean falsas, perdón, tampoco, ¿no? Eso de que existan hombres y mujeres, todas estas tesis teóricas, básicamente son tesis liberales, ¿no? que es básicamente y marxismo cultural, y esas cosas son marxismo liberal y liberalismo cultural, son cosas que se pueden entender, ¿no? Pero en la práctica lo que hace falta, creo yo, es, y creo que es la gran oportunidad del APRA, es poder construir una nueva plataforma de ideas y movimiento, básicamente
hispanoamericano en el que podamos poder tener una especie de trato mejor con el imperialismo yanqui, ¿no? En este caso con el imperio norteamericano. Como saben ustedes, si quiere Groenlandia, tranquilamente lo van a poder tener a través de un referéndum, y si quieren llamar al Golfo de México o el Golfo de Estados Unidos, tranquilamente lo van a tener. Y si vienen al Perú a decir que el Perú debe venderle su cobre y ya no venderle el cobre a China, lo van a tener. Entonces, porque es un imperio, ¿no? Entonces, aquí la idea es poder construir y que el partido aprista sea un partido animador a nivel de los partidos panamericanos de una nueva teoría, de una nueva plataforma basada en esa teoría del imperio y del imperialismo. Hasta ahí, digo. Tenemos unas reflexiones y también tu exposición propiamente, José Antonio, sobre el tema de la asunción del presidente Trump, que ha hecho y está llevando las primeras medidas, por medidas, digamos, ejecutivas, como se dice, el manejo de ellos, el gobierno y de lo que el pueblo norteamericano esperaba, ¿no? Tener opción de trabajo, desplazando a los inmigrantes que habían llegado irregularmente también, dicho sea de paso, trayendo no solamente problemas sociales y inseguridad en todo nivel. Así que vamos por partes, ¿te parece? Sí. Agradezco la participación de ustedes, compañeros, agradezco a los miembros de la mesa, especialmente a Iván Arenas, que ha tenido la gentileza de ser parte de esta mesa, y saludar sobre todo que el partido se está reencontrando con sus ideas, con sus plataformas y con sus principios fundamentales. Cuando Águila Torre insurge en la política nacional y latinoamericana, lo hace en su condición de dirigente y líder estudiantil, pero tuvo siempre una mirada nacional y continental, y estudió con propiedad y con rigor el fenómeno del imperialismo del siglo XX, y entendió que el imperialismo yanqui era la amenaza más latente frente a una América Latina desunida, una América Latina que tenía una estructura feudal o semifeudal, muy poca industrialización, un vasto campesinado prácticamente en situación de analfabetos en su gran mayoría, clases medias todavía embrionarias y una burguesía que no tenía claro su derrotero. Por eso Águila Torre, con sentido común y gran proyección histórica, habló del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Los intelectuales teníamos el deber de ser la vanguardia al lado de los trabajadores manuales y promover un proceso de transformaciones revolucionarias, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina. Por eso la Alianza Popular Revolucionaria Americana no es solo un partido político inscrito en el Perú, es un país donde además tenemos ya más de 40 partidos políticos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones. El APRA es un gran movimiento continental, no necesita ser parte de ninguna internacional, porque somos por sí una internacional con sentido y vida propia, y a esta internacional se sumaron otros movimientos y partidos políticos latinoamericanos. Tal vez el PRI, que recogió parte del mensaje aprista, Liberación Nacional de Costa Rica, el Partido de la Revolución Dominicana, el Partido Acción Democrática de Venezuela, y otros movimientos latinoamericanos que tomaron el pensamiento de Águila Torre. Entonces, Águila Torre tiene un lugar en la historia latinoamericana, no solamente como el político, el conductor, el organizador, el orador o el candidato presidencial en las elecciones nacionales, sino como el gran pensador latinoamericano que, como bien ha dicho con propiedad Iván Arenas, hoy más que nunca en el siglo XXI y ante el inicio de un gobierno como el de Donald Trump, el Águila Torre y el APRA tienen una propuesta continental que ofrecer. Y por eso creo que la tarea inmediata, compañeros de la mesa, compañeros dirigentes de Lima Metropolitana y los presentes, es volver a leer a Águila Torre y entenderlo en la dimensión actual. Águila Torre habló siempre del espacio-tiempo histórico, habló de que Indoamérica tenía un destino común, pero Águila Torre siempre fue un hombre que defendió las libertades. Nunca comulgó con ninguna tiranía. Por eso las tiranías en el Perú impidieron que llegue a la presidencia, y por eso la oligarquía se propuso vetarlo, impedirlo, promover fraudes o golpe de Estado de la mano de la oligarquía. Esa es historia de la PRI.
Pero las historias de las ideas, compañeros, deben permitirnos, si releemos a La Torre, al joven Haya de los 20, a Víctor Raúl del 28 que escribió el antiimperialismo del APRA, a Víctor Raúl de los 40 cuando había una guerra mundial en desarrollo y se habló de una mirada nueva respecto a Norteamérica que sufría la amenaza del nacionalsocialismo y del fascismo europeo. Haya La Torre supo entender que el mundo cambió y en los años 50 creyó que el capitalismo ofrecía mejores oportunidades que el comunismo. En los años 60 Haya debió ser presidente, en el 62 o el 63 no logró su objetivo, pero siempre fue un partido, el APRA, un partido que dirigía con sus ideas y con sus propuestas la política nacional y latinoamericana. Entonces creo que es el momento, compañeros, de entender el fenómeno Trump, o lo que otros llaman la era Trump, como parte de este proceso de la democracia norteamericana. Podemos tener diferencias con Trump o diferencias con los republicanos o con los demócratas, que son los dos grandes partidos en los Estados Unidos, no los únicos, hay otros partidos minoritarios, que son los partidos nacionales que se alternan en el ejercicio del poder. Y hay varias maneras de ver la política norteamericana. En primer lugar, Donald Trump ha sido elegido por los electores norteamericanos y se debe a los ciudadanos norteamericanos. Su electorado tiene ciertas expectativas y creo que él en estas primeras semanas de gobierno está tratando de cumplir a través de las órdenes ejecutivas con su electorado en varios temas: el tema migratorio, el tema de la seguridad nacional, el tema internacional, y ha dado pasos seguros para encontrar soluciones o explorar soluciones en el Medio Oriente. En el tema de la invasión de Rusia a Ucrania se esperan resultados en las próximas semanas y está replanteando algo que nos atañe, compañeros, ¿no? Siempre el mundo caviar en los últimos años, y antes el comunismo al servicio del Kremlin y al servicio muchas veces de la derecha oligárquica en el Perú, han sido enemigos históricos de la... Quienes llevaron a la situación que todos conocemos respecto al presidente García fue el mundo caviar, ¿no? Que judicializó la política, que incriminó al presidente, que logró su impedimento de salir del país y que luego, sabiendo el estado emocional del presidente, generaron un desenlace judicial con las consecuencias que todos conocemos. Cuando el presidente Trump habla de reestructurar o incluso liquidar USAID, eso va a tener consecuencias en el mundo de las ONGs nacionales. Mundo de las ONGs que se han convertido casi en partidos políticos financiados con dinero norteamericano, con la cooperación internacional. Y si al APRA le fiscalizan sus ingresos, ¿no?, las actividades que hacemos con motivo del Día de la Fraternidad, ¿quién fiscaliza a las ONGs? Los millones de dólares que ellos toman de la cooperación norteamericana para hacer activismo político. Entonces, hace unos días me preguntó una periodista cuál era mi posición o mi lectura respecto a USAID. Creo que el gobierno norteamericano, y como todo presidente de la República en el Perú y a nivel internacional son los presidentes de la República los que dirigen la política exterior, tiene Donald Trump todo el derecho de variar la política exterior norteamericana respecto a la que tuvo el señor Biden, que era pro caviar, pro globalista, pro aumento de las donaciones y cooperación a través de organismos como la USAID. Entonces, hay una Agenda 2030, compañeros, que está en marcha, que es la Agenda de Naciones Unidas. Hace poco en la Asamblea de Naciones Unidas se aprobó la Agenda 2045. Esta agenda, para hacerse operativa y llevarse a la práctica, ha necesitado de fondos. ¿De qué fondos? De la cooperación internacional europea, canadiense, norteamericana a través de la USAID. ¿Quiénes han sido los receptores? Las ONGs. ¿Qué han hecho las ONGs? Dispendio, corrupción y activismo político en contra de partidos históricos como el APRA. Para ellos quisieran que nosotros desaparezcamos, perdamos la inscripción, no hagamos política, no hagamos activismo social. Entonces, en la escena internacional, compañeros, creo que hay que ver el gobierno de Trump como el gobierno de un país con vocación imperialista. No es que Estados Unidos no es imperialista, lo sigue siendo, bajo otros métodos, otros mecanismos. Se habla del garrote, se habla de una política de diálogo. Aparentemente van a usar el garrote o van a usar los aranceles como arma política de negociación. Por eso suben los aranceles a Canadá,
A México le da una tregua de 30 días para seguir conversando, porque en el fondo lo que le interesa al gobierno norteamericano es la seguridad nacional, evitar el ingreso de fentanilo, derrotar al crimen organizado que está detrás de los cárteles de la droga afincados en México. Porque es un hecho cierto que la política mexicana está infectada o transversalmente afectada por los cárteles de la droga, que cometen crímenes, hacen violencia en el territorio mexicano, en la zona fronteriza, y son los que trasladan ya no solo cocaína, sino otras drogas sintéticas que están dañando a la juventud norteamericana. Entonces, yo miro el gobierno de Trump como el gobierno de un hombre no acostumbrado a hacer política, que no usa el lenguaje políticamente correcto, usa el lenguaje grandilocuente, la hipérbole, la exageración, ¿no? Los gestos a veces muy rudimentarios para un político formado en Washington, pero a veces es preferible un señor de ese perfil que un hombre timorato, casi senil, como Joe Biden, que ha permitido que las fronteras norteamericanas sean prácticamente erosionadas por una migración que, no seamos ingenuos, es una migración también organizada por el progresismo internacional. ¿Quiénes migran a Estados Unidos? Los cubanos disidentes, los venezolanos que huyen de la dictadura, haitianos en un país inviable o fallido, chinos que no están de acuerdo con el régimen de partido único de la Unión de la República Popular China y de otras nacionalidades. Nosotros también hemos tenido una gran ola migratoria de peruanos. Cuando asume Pedro Castillo hubo un nerviosismo, alza del dólar, alza de precios, inestabilidad política y hubo una ola migratoria. Y a veces tenemos el concepto que Estados Unidos tiene el deber de aceptar a todos. Pero hay algo que no podemos obviar, compañeros. La política interna migratoria de cada estado la decide su propio gobierno. Nosotros también tenemos derecho a poner nuestras condiciones y requisitos para la aceptación de migrantes. Entonces, y a pesar que hemos sido magnánimos con la migración venezolana y otras nacionalidades en los últimos años, bajo el principio que somos integracionistas, somos latinoamericanos y creemos en la reciprocidad, sin embargo ya estamos viendo las consecuencias en Lima y en provincias respecto a la presencia de crimen organizado, que también está afectando la seguridad nacional en muchos estados de la Unión Americana. Entonces, el tema comercial, y como bien lo ha dicho Iván Arenas, los liberales se supone que no deberían creer en los aranceles, ni en las políticas pararancelarias, en las barreras burocráticas, sino en el libre mercado, el libre comercio. Pero no hay ningún país del mundo que, llamándose liberal, no haga uso de las barreras administrativas o arancelarias para regular el comercio con terceros. Y eso lo está haciendo Trump, en mi concepto, no para romper el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, es un tratado vigente, además un tratado que se reformó en el primer gobierno de Donald Trump, se hizo modificaciones, porque el tratado primigenio era de 1994, sino porque quiere usarlo como arma de negociación. Trump es un político formado en los negocios, viene del mundo empresarial privado, tiene una fortuna inmobiliaria, es un hábil negociador y aplica la lógica empresarial de la negociación al mundo político, ¿no? Rompiendo esquemas. No es un diplomático de carrera, tampoco es un político formado en ciencias políticas en Washington, es un político atípico, ¿no? Entonces, compañeros, por un tema de brevedad, y quiero cerrar algunos conceptos. En primer lugar, una vez más sintámonos orgullosos de sentirnos parte de este movimiento continental que es el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y cuando hay confusión en América Latina, cuando vemos a un presidente Gustavo Petro, habituado al alcohol, dixóbano, beodo, Gustavo Petro, que en las últimas horas ha dicho que la cocaína hace menos daño que el whisky, ¿no? Que la cocaína hace menos daño que el whisky, ha dicho Gustavo Petro. Tal vez reconociendo su adicción a la cocaína, ¿no? Y que ha buscado encontrar, digamos, una confrontación política e ideológica con Donald Trump. En mi concepto, ¿con qué propósito? Para que el gobierno norteamericano imponga sanciones económicas a Colombia. ¿No? ¿Con qué propósito?
para decir, igual que Cuba revolucionaria, que sufre el embargo, igual que Venezuela, ¿no?, que sigue a Chávez y Maduro, sufre de sanciones económicas, ahora el imperialismo sojuzga a Colombia. Esa es la estrategia de Petro, y perpetuarse en el poder, porque en Colombia hay elecciones cada 4 años, y elecciones deberían haber el próximo año en Colombia. Entonces, esta es la forma como el socialismo del siglo XXI, el neomarxismo, o los que fueron alguna vez guerrilleros y tomaron las armas, secuestraron, cometieron asesinatos, atentados terroristas, el M-19 en el caso de Petro, ahora en el gobierno quieren y todavía están seguros de que su prédica revolucionaria con las armas fracasó, pero a través de la democracia va a tener viabilidad, y se valen de la democracia y sus resortes y su sistema de libertades para tomar el poder y perpetuarse en el poder. Así llegó Castro, ¿no?, engañando a Cuba de que iba a convocar elecciones, nunca las convocó. Hasta ahora Cuba sufre la dictadura de partido único. Así llegó Hugo Chávez, así cambió la constitución, así permaneció luego Maduro, y las elecciones del 28 de julio han sido un fraude monumental que ha permitido la continuidad de Maduro en el poder. ¿Qué pasará en Venezuela? Es un tema que merece un análisis aparte. Pero ¿qué puede pasar en Colombia? Que Colombia se sume a la estrategia venezolana de politizar el tema de las relaciones con Trump para generar una reacción del imperio norteamericano o del imperialismo norteamericano con sanciones económicas o aranceles como lo que planteó hace unos días Trump, cuando en pleno desarrollo de los vuelos con deportados desde Estados Unidos a Colombia, a la medianoche, 3 de la mañana, dice Petro, no autorizo el aterrizaje de esos vuelos o aviones del ejército o de la aviación norteamericana. Tuvieron que retornar a Estados Unidos. ¿Qué generó eso? Una respuesta política de Trump, ¿no? En el tema comercial, en el tema de los aranceles. ¿Qué contestó Petro? Si tú me subes 25, yo te subo 25. ¿Qué dijo Trump? Yo te subo 50. ¿Qué pasó después? El propio gobierno de Gustavo Petro tuvo que presionar o negociar con Estados Unidos para que las palabras expresadas por el presidente no devengan en una crisis arancelaria, una crisis comercial o una crisis política. Y ahora Petro persiste en su propósito usando otras estrategias. Entonces digo todo esto, compañeros, porque nosotros tenemos que tener claro de que el APRA tiene una línea autónoma, independiente del comunismo internacional o del llamado socialismo del siglo XXI. Por eso estuvimos en las calles oponiéndonos a Pedro Castillo, instrumento de este socialismo del siglo XXI y con vínculos con Sendero Luminoso. ¿Quiénes hemos sido las víctimas del Sendero Luminoso y del maoísmo en los 80? Los compañeros. Nuestros más de 1.200, 1.400 o tal vez muchos más compañeros asesinados de manera selectiva por las hordas maoístas comunistas del Sendero Luminoso. Entonces, ¿qué hacer? Hacer aprismo, bregar por la unidad continental desde la posición del partido de Águila Torre, pero hablar siempre de libertad, de derechos fundamentales y, como se ha dicho esta noche, saber tratar con el imperialismo norteamericano del mismo modo que debemos tratar con esta forma nueva de imperialismo que es que tiene en manos la República Popular China. Entonces el Perú puede ser en los próximos años, compañeros, un teatro de operaciones de los dos imperios en pugna, el norteamericano y el de China. Y necesitamos para eso, en defensa de la libertad peruana, la soberanía nacional, un partido movilizado, activo y mayoritario. Debemos dejar de ser un partido sin inscripción, sin presencia parlamentaria, ser un partido de gobierno y con vocación de poder. Y para eso están ustedes y estamos nosotros, para afirmar el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, que en el siglo XXI sigue siendo la mejor forma de tener una mirada continental e internacional para defendernos de la agresión imperialista y para defender la soberanía y las libertades de nuestro país. Muchas gracias. Con las palabras finales de nuestro querido compañero José Antonio Torres Iriarte, damos por terminada la sesión del día de hoy, el martes del ciclo de temas internacionales. En esta noche
por supuesto la sala llena, con presencia de nuestros distinguidos compañeros, integrantes y dirigentes de Lima Metropolitana, y la presencia, por supuesto, de nuestros secretarios, tanto provincial, Alberto Bulmana, como nuestro secretario nacional de organización, Enrique Melgar. Bueno, Enrique, clausura la reunión del día de hoy. Solo recomendar siempre la lectura. Yo no leía Perú 21 hasta que leí los artículos de Iván Arenas, son muy buenos. Así que recomendar siempre la lectura, y obviamente de José Antonio, quien permanentemente nos ilustra, no solamente en temas internacionales, sino en temas que van acorde con nuestra doctrina e ideología. Muchas gracias por vuestra presencia y no por finalizar el video.